seguimos hablando de este producto cultural, digamos, o no, de literario, las telenovelas, tan interesante. Eduardo, cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, ¿qué no puede faltar en una telenovela para que sea exitosa? Ya, son tres elementos para mí vitales. Un productor con un concepto claro de lo que quiere hacer, qué tipo de telenovela quiere hacer, que a su vez convoca a un autor, una autora con una personalidad fuerte, un buen escritor de telenovelas, una buena escritora de telenovelas, y un elenco carismático, simpático, idóneo, adecuado. Esas tres cosas son lo imposible de... No hay telenovela buena que no tenga esos tres elementos muy bien afiatados. ¿Qué es diferente al teatro? Sí. Cuando uno escribe una obra de teatro no necesariamente está pensando en los actores o en el A veces conjunto. sí, ¿no? Depende, no lo sé, ¿no? Sí. ¿Sí? El ¿Siempre teatro, también uno está pensando en los actores cuando muchas escribe? veces sí. Ah, ya. Pero es que son chips diferentes, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Encarar un trabajo de televisión y encarar un trabajo de teatro es como que me digas, voy a hacer rock o voy a hacer música clásica. Es diferente. Ya, es diferente. Tiene como su dinámica es distinta, ¿no? El teatro es pequeño, es Sí, pues. ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando hacía teatro decía, maravilla, que había más 10 personas y ya está tu obra, y mi rodaje tenía 150, ¿no? Entonces, Don Carlos, ¿y cómo eran las telenovelas peruanas de los años 60, que parece que fue un boom con esta Simplemente María, Natacha? ¿Cómo se trabajaban esas novelas? Las novelas en esa época eran, bueno, no sé, porque yo siempre, y esta aclaración quiero hacer, yo siempre tuve no un desprecio ni nada similar, pero nunca me entusiasmó la radionovela. ¿Ya? Participar como actor en la radionovela, ni participar como actor en las telenovelas. Nunca. No, yo lo hice, ¿por qué? Porque obviamente tengo que vivir. Y entonces cuando me llamaban y encontraban que lo hacía, bueno, más o menos bien, por esa razón me convocaban y me llamaban y yo trabajaba. ¿Y qué era lo que no le gustaba de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mira era otra, pues, era más literaria, digamos, ¿no? Y entonces... O sea, por el contenido, básicamente. Tan es así que cuando yo comencé en esta nueva etapa, yo estoy en un programa, El Invitado del Aire, que hago en Radio Nacional y que se ha cumplido 12 años de estar en el aire, justamente el 3 de marzo, se cumplieron 12 años. Cuando me convocaron para trabajar, llevé un plan para hacer otra cosa en radio, pero que no se pudo hacer por razones A, B o Z, y me propusieron hacer lo que estoy haciendo hasta ahora, 12 años. Yo lo que llevé fue una radionovela sobre Flora Tristán. Para hacer la vida de Flora Tristán, por ser un personaje tan relacionado con el Perú y porque me interesaba desde los padres de Flora Tristán. Comenzaba la novela con el padre, con la madre, cuando no dejaron, el padre de Flora Tristán no se pudo casar con la madre de Flora Tristán porque ella era plebeya y él pertenecía al ejército español, este señor. Entonces tuvo que casarse en secreto, se casaron con un cura. Y fueron entre la gente importante que fueron testigos de ese matrimonio, estuvo pues Alexander von Humboldt. Bueno, un tema de telenovela, ¿no? Y ella es bastarda, él no sé qué. Desde luego. Claro. Entonces, eso llevé. Ese llevó. ¿Y en qué terminó? Y llevé, bueno, que no se hizo, simplemente. Bueno, pero han cambiado los tiempos, ¿no? Acá ya acá en TV Perú se hacen novelas también, ¿no? Exacto, Carlos, ¿no? Ya exacto, hemos hecho Conversando sí. con la Luna, ¿no? Así Por 2 temporadas. por supuesto. Ya de género, pues como que se asentó, ¿no? En casi todos los canales, ¿no? Toda la gente que produce. Ahora, Eduardo, ya sabemos que las telenovelas tienen determinados protagonistas que no pueden faltar, determinada temática, pero ¿se puede distinguir algunas diferencias, entre comillas, nacionales respecto a la telenovela latinoamericana? Por ejemplo, ¿qué vertiente trae la mexicana? ¿Qué vertiente tiene la venezolana o la argentina? Ya, para hacerlo en chiquito. ¿Ya? La telenovela mexicana tiene todavía como base el núcleo, la telenovela melodrama duro, el melodrama tradicional, digamos. Llorón. Más llorón, ¿verdad? Más así, más extremo, un poco más maniqueo. La telenovela brasilera tiene como marca la modernidad, lo urbano, lo contemporáneo, lo liberal, ¿no? La telenovela peruana, si quieres, bueno, hay un montón más, pero digamos... La venezolana. La venezolana cuando había, porque ya se están extinguiendo lentamente, ojalá lo vuelvan. La venezolana era un melodrama, pero excesivamente
tenía algo del sabor caribeño, puede ser un melodrama excesivo, desaforado, mucho más, si quieres, exacerbado, sabrosón y exacerbado, más sonoro. Más sonoro, ¿ya? Y la novela peruana es interesante. La telenovela peruana, yo creo, después de haber visto, no sé, yo tengo memoria de telenovelas de los años 70, más o menos, desde Simplemente María, Entre Brumas. Y las telenovelas que más han funcionado, les diré, son las novelas que tienen un anclaje muy fuerte con la realidad. Yo creo que acá funciona el melodrama costumbrista, el melodrama localista, mezclado con mucho humor. O sea, novela peruana que ha tenido éxito, siempre ha tenido humor, personajes típicos cotidianos de la realidad nacional. No funciona el esquema mexicano tal cual, igual acá no resulta bien. Han intentado 1000 veces para exportación y todo. No llega a pegar popularmente en el Perú. Ahora, nos olvidamos de la Argentina, que los argentinos suelen presentarse como muy intelectuales. Bueno, los argentinos, lo que pasa es que como todos los países, yo creo que tienen escritores extraordinarios los argentinos, y además ha estado gente muy importante, muy interesante metida en la televisión argentina. Juan Carlos Gené, por ejemplo, hizo televisión mucho tiempo, ¿no? Entonces es un hombre de teatro de los principales de América Latina. La novela argentina es buena, en general es muy buena, tiene un elenco, unos elencos extraordinarios, muy bien actuada. Se vende mucho en Europa, se vende mucho en Israel, se vende mucho en países donde no se venden tanto, donde más se vende novela mexicana, ¿no? O sea, se vende más en otros países donde no compran producto mexicano, más bien. Tiene un estilo interesante, tiene un estilo bastante, no sé, ¿cómo puedo explicarlo? Muy ellos. Muy italiano también. Sí, ¿no? Muy similar. Es que finalmente lo que estás hablando, Eduardo... Exacto. Claro, es que finalmente lo que estás hablando es que cada producto de cada país refleja mucho la cultura de cada país, el estilo de cada país, las influencias de cada país. Entonces, es imposible, ¿no? Realmente, sin embargo, hay novelas mexicanas, por ejemplo, que acá se han seguido, o no, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama? El Derecho a Nacer. El Derecho a Nacer, todas esas novelas que realmente... Es cubana, ¿no? Originalmente. Cubana. Originalmente es cubana, pero los actores son mexicanos, pero luego ¿no? la versión popular es mexicana, claro, hay como 3, ¿no? Y que realmente... de acá fue un gol increíble. En radio, ¿no? En radio, fue increíble. Creo que le fueron a pegar al actor, ¿no? Esa es una leyenda. Sí, es una leyenda, ¿no? urbana. Sí, es una leyenda que la conocí muy de cerca y que yo pienso que fue simplemente una exageración de los medios, ¿no? Lo que pasa es lo que tú dices, digamos, el público peruano está acostumbrado al melodrama mexicano desde el cine mexicano. Tiene generación tras generación acostumbrada al melodrama desde el cine, desde los años 30. Claro, ¿no? y la telenovela o la radionovela, no, la telenovela antes del 70 era muy parecida a la mexicana. Ajá. Claro. La novela que se hacía acá era como la de acuerdo. Que era un poco la idea de quizás como copiar lo que quizás todavía no había un producto nacional muy claro, está empezando, pues, ¿no? Claro, estaba recién cimentándose, entonces era una copia. Tan es así que el título genérico de una serie que hacían era Las madres nunca mueren. Así es, clásico. Y por ejemplo, La Verdad, por ejemplo, hay que decirlo, ¿no? La gran telenovela estandarte de fines de los 60s, que es Simplemente María, es en realidad un guión argentino. Claro. Es un guión de Celia Alcántara, autora argentina, que debe tener una versión ya en Argentina, pero la peruana fue mucho más exitosa y fue la que se vendió. Que allá no tuvo el éxito que tuvo acá. Así es, claro. Así es. Por ejemplo, ¿qué tuvo Simplemente María o Natacha en su momento que las convirtieron pues en un éxito total? Bueno, la verdad es que yo lo ignoro. Yo tomé la dirección de Simplemente María. Yo fui director de Simplemente de la mayor parte de los capítulos, que llegó a tener 435 capítulos. Claro. Actualmente, más o menos, ¿cuántos capítulos tiene una novela actual? Lo máximo... Una novela normal, 120, pero una teleserie puede tener 800 como el fondo del sitio. Claro. Así que depende. Lo que pasa es que ya son otras subcategorías. Eso vamos a hablar después también, pero mira, toda telenovela exitosa tiene de plano una frase que define por qué es exitosa. Simplemente María es exitosa por una razón muy simple, es la gesta de la madre soltera, que en América Latina es lo normal. Claro. Así es. Natacha, ¿por qué es exitosa? Es la Cenicienta. Entonces hay como patrones que van a mitos, obviamente van a cosas muy comunes a muchos seres humanos. Claro, y el amor entre la chica pobre, humilde, con el patrón, ¿no? Con el adinerado, ¿no? Y las dos tienen lo mismo, ¿no? Natacha y Simplemente María. Pero Simplemente María es mucho mejor, porque Simplemente María es madre soltera, el padre del hijo la deja y al final no se casa con él. Se casa con el profesor bueno que las mujeres empiezan a evolucionar, de eso podemos hablar después. Claro, sí, justamente vamos con un corte, regresamos.